Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca del libro Dios existe del autor Dante Urbina, quien es un reconocido apologista cristiano católico en redes sociales como Facebook y YouTube. Hace ponencias, debate con ateos, agnósticos e incluso también con otros creyentes como protestantes, etc. Es de nacionalidad peruana, es un economista de profesión, es una persona muy joven, tiene sus 30 y pico, eh, es doctor en economía y en el año 2016 escribió este libro que se llama Dios existe, con un subtítulo bastante curioso, ¿no? Muy pretencioso, que dice el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. ¿Sí? Ya entramos con un subtítulo que es bastante pretencioso, pero bueno, entiendo que por las cuestiones de marketing esto está permitido, ¿no? Como decía, Dante Urbina es un apologista cristiano católico, bastante reconocido en las redes, y si bien él no es un filósofo de profesión, no tiene título de filósofo, sino que es, académicamente hablando, un economista, eso no le quita que tenga argumentos muy sólidos, que exponga muy bien sus ideas, que sea una persona realmente muy inteligente y que se ha sabido desenvolver muy bien en los debates con ateos, con agnósticos, y que cualquiera puede chequearlo poniendo en YouTube su nombre para ver sus debates o entrando a su página web, ¿verdad? Donde escribe mucho sobre filosofía y la defensa racional de la existencia de Dios. Pues bien, la idea es tratar de comentar un poquito acerca del libro que fue escrito en el año 2016, o sea, ya hace 10 años. Es un libro que, bueno, yo lo había comprado en su momento a través de Amazon y adquirí la versión física. Eh, hay que decir que si bien Dante Urbina es una persona obviamente muy inteligente, que estructura muy bien sus ideas, que maneja muy bien las falacias lógicas y que bueno, pues tiene un fluir en su oratoria realmente muy envidiable. Es una persona que cuando uno lo escucha hablar, habla bien de corrido, estructura bien su pensamiento, su decir, sus argumentos también. Lo que quiero hacer acá es algunas críticas hacia esos argumentos a favor de la existencia de Dios y también sobre algunas críticas que podría hacerle en cuanto a él como persona también, ¿no? Este libro, que como decía fue escrito en el año 2016 y que trata, bueno, de defender racionalmente la existencia de Dios a través de los argumentos clásicos tomistas, básicamente de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Es decir, él lo que hace aquí es básicamente extender la argumentación de las 5 vías para la existencia de Dios de Tomás de Aquino en su Suma Teológica, eh, agregando, bueno, la información científica que se tiene al momento de hoy para poder darle más todavía validez a esas 5 vías. También trata argumentos ateos de marcada, digamos, validez intelectual, es decir, argumentos ateos bastante sólidos. Y bueno, después es un libro que desde mi punto de vista está bastante completo, es decir, toca varias de las críticas comunes que se hacen a la existencia de Dios. No me parece que sea un libro extremadamente especializado, y eso hasta el propio autor lo reconoce en la obra, que
que para los que no son, digamos, avesados en temas filosóficos, seguramente el libro les parecerá un poco pesado de leerlo, pero para los que ya, digamos, están bastante acostumbrados a ver el tema de los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, quizás le parezca un poco superficial. Bueno, yo creo que es un libro que más bien por el segundo lado, es decir, es un libro que obviamente le faltaría profundizar mucho más en algunas críticas, pero bueno, no es una crítica que quiero dejarlo tan marcada, porque obviamente el propio autor está reconociendo que eso puede llegar a pasar con los que son, digamos, muy de leer mucho, digamos, sobre estos temas. Entonces no es algo que yo le esté criticando, porque es algo que el propio autor reconoce en la obra, pero es una descripción de al fin y al cabo lo que el libro presenta, es decir, como un pequeño compendio de varias de las críticas y argumentaciones que se hacen. Me parece que está muy bueno. Es decir, el libro es muy bueno, en tanto en cuanto nos permite ver las principales respuestas que se intentan dar a los argumentos ateos, ¿sí? Ahora bien, esto no me quita la posibilidad para decir que en este libro está muy plasmada la actitud soberbia del autor. Es decir, hay que reconocer, me parece a mí también, que Dante Urbina es una persona bastante soberbia, ¿sí? Y eso no es una descalificación, es una opinión que para nada obviamente invalida la solidez que podrían llegar a tener sus argumentos, ¿sí? No voy a caer en esa falacia, pero me parece que tampoco estoy limitado a no decir que me parece que es una persona muy soberbia, se lo puede notar cuando debate e incluso cuando escribió este libro, ¿sí? Porque fíjense, bueno, el subtítulo, como decía, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Pongámosle que eso pase porque, bueno, es un libro, es un subtítulo y, bueno, tiene que tener digamos, alguna propaganda marketinera para vender el libro. Así que eso, digamos, hasta ahí yo no le veo nada soberbio. Pero si ya vamos a la contratapa, ya sí podemos empezar a notar un poco esa soberbia del autor, ¿no? O lo pretencioso que pretende ser el autor. Dice, un amplio y profundo análisis que echa por tierra las falacias y sin razones del incluso el más refinado e intelectualizado ateísmo. Vamos, si eso no es algo soberbio, es decir, porque decir un amplio y profundo, la verdad que el libro es amplio, es decir, toca varias temáticas, pero no es un profundo análisis, eso ya es pretencioso, no es un profundo análisis. Lo será para aquellas personas que, como decía, no están acostumbradas a tratar estos temas, pero para los que ya estamos más o menos acostumbrados a leerlo, no es un análisis muy profundo, o sea, no goza de ser súper detallado, súper profundo en sus análisis, no lo es. Y no es una descalificación, es simplemente una descripción, porque yo entiendo que el libro trata de llegar a la mayor cantidad de personas posibles y obviamente estas cuestiones de que no son tan profundas pues se van a dar, pero no me parece adecuado que en una contratapa se ponga digamos este texto tan pretencioso, tan agrandado, porque decir que es un profundo análisis que echa por tierra, o sea, la expresión echar por tierra, como decir, mira, todos estos argumentos, pum, para abajo, lo echo por tierra. Es decir, está claro que la actitud es bastante soberbia del libro. Y que dice, de incluso el más refinado e intelectualizado ateísmo. Vamos, me parece que está clarito esa soberbia que tiene el autor. De sus principales referentes, Stephen Hawking, Richard Dawkins, Graham Oppy, Sebastián Faury, Manuel Kant, David Hume, es decir, todos estos autores echados por tierra, echar por tierra.
Vamos, me parece que esa es una expresión muy soberbia. ¿Sí? Y ojo, no es de vuelta una descalificación, es una descripción de lo que desde mi apreciación personal puedo notar, y creo que yo gran parte de los que leen esta contratapa seguramente pueden llegar a tener. Así que eso habla mucho de la personalidad del autor. Luego, si uno lee el libro, vuelve otra vez a notar esta soberbia. Cada vez que aparece, o la gran mayoría de las veces donde aparece la palabra argumento, haciendo referencia a un argumento ateo, Dante Urbina lo pone a esa palabra entre paréntesis, como indicando, qué buen argumento, ¿no es cierto? También otra cosa que no me ha gustado al leer el libro, yo no sé, Urbina, qué intención de poner entre paréntesis a la palabra argumento, como diciendo, vaya argumento. Me parece que hay que respetar en un libro, digamos, que tiene estas intenciones de ser algo formal y profundo, las palabras, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad de poner entre comillas, la palabra argumento cada vez que eso hace referencia a un argumento ateo? Demostrando nuevamente la soberbia del autor. Así que eso por un lado. A pesar de todo eso, como decía, cuando yo trato de ver qué tan sólido es un argumento, no me fijo en la forma en la que está presentado, si es soberbio el autor o no, sino que trato de fijarme en el contenido, en lo que dice, más allá de las formas, ¿no? Como siempre decimos, a veces lo importante es el contenido y no las formas, ¿no? Y más aún cuando uno analiza un libro, un argumento, un texto, no tiene que fijarse en si lo dice de forma agrandada, si lo dice de mala manera o no, sino que tenemos que fijarnos en lo que dice, si lo que dice es sólido desde el punto de vista lógico o no. Pero comento estas cosas para también dejar de manifiesto ciertos aspectos personales del autor. Es decir, para mí, Dante Urbina es una persona muy inteligente, que estructura bien su pensamiento, pero que evidentemente tiene una soberbia muy grande, tiene una actitud de querer sobresalir en todos los aspectos apologéticos, unas ganas de competir y de pelear por ser el mejor, digamos, en la defensa no solamente entre ateos, entre agnósticos, incluso también entre los propios creyentes, entre los propios cristianos, ¿verdad? Porque hay muchos debates también con protestantes, con calvinistas y con otras denominaciones cristianas, y el tipo le pone realmente mucho empeño en querer ser el mejor, digamos. La competitividad en él se ve que es muy grande. Pero bueno, quería también manifestar esa sensación que tiene el autor, que tengo yo al ver al autor en ponencias o al leer sus escritos. Que obviamente no está mal ser competitivo. El problema es cuando esa competitividad se nota tanto, es decir, cuando uno demasiado quiere competir, demasiado quiere ser el número uno, y termina peleándose incluso hasta con los propios que adhieren a sus ideas, digamos. Es decir, que no está mal, o sea, no está mal, pero es una descripción que, de mi punto de vista, significa que en el fondo de todo hay un poco de soberbia, hay un poco de celo, hay un poco de, bueno, yo quiero ser el apologista número uno, el número uno entre los católicos. Digamos, esa actitud está, digamos, indudablemente. Me parece que es algo más que una apreciación personal, es algo básicamente objetivo, porque está ahí, lo podemos leer en sus argumentos. Como digo, o ustedes creen que poner entre comillas de forma tan sistemática casi a la palabra argumento, haciendo referencia al argumento de los ateos, no es algo que psicológicamente está hablando algo
sobre la conducta, sobre la psiqui de la persona. ¿Sí? Me parece que habla mucho de la persona, de cómo es. ¿Sí? Bueno, entonces eso, digamos, como una pequeña introducción. Luego, vayamos a hablar un poquito acerca en sí de los argumentos que se presentan aquí, no de todo quizás. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Seguramente este video lo vamos a ir dividiendo. Bueno, Urbina nos presenta, como decía, los argumentos a favor de la existencia de Dios, basados en las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y yo creo que el centro del error, de toda la argumentación, radica ya desde las primeras páginas. En la página 25, ¿sí? Capítulo 2 de este libro, Urbina nos presenta los presupuestos metafísicos y semánticos de las demostraciones de la existencia de Dios. Y aquí él nos va a decir algo que para mí es la clave para poner en tela de juicio todo lo que viene después. Dice Dante Urbina en la página 28, 29, ¿sí? 28 y 29:30, donde dice, pasemos a ocuparnos sin más preámbulos del concepto de Dios. Es decir, en este capítulo 2 él nos va a definir qué es Dios. ¿Sí? La definición de Dios que utilizaremos en este tratado será la siguiente: Dios es el ser subsistente. He aquí la más alta verdad del orden natural, el ápice más elevado que puede alcanzar la razón humana. Dios es el ser subsistente. Pero, ¿qué es exactamente el ser subsistente? Es el ser que existe por sí mismo sin necesidad de ningún otro para existir. Posee la plenitud del ser sin ninguna limitación ni deficiencia. Incluso más, Él mismo es la plenitud del ser. Por otra parte, al definirlo como el ser subsistente, estamos tomando como punto de partida su primer atributo en el orden del ser. Siendo que este atributo, atención, acá está la clave de lo que voy a comentar. Dice Urbina, siendo que este atributo divino no lo podemos deducir de ningún otro, y en cambio sí podemos deducir todos sus demás atributos a partir de este. Es más, como veremos en lo que sigue, no hay ni un solo, ¿sí? Ni un solo, y lo remarca Urbina, de los atributos divinos que no pueda ser deducido directa o indirectamente del de ser subsistente. Y aquí está la clave. Dice Urbina que todos los atributos divinos que expone aquí, de simplicidad, perfección, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, bondad, intelectualidad, eternidad, infinitud, unicidad, trascendencia, inmanencia, personalidad y espiritualidad, son deducidos lógicamente de la definición esencial de Dios como un ser subsistente, es decir,
un ser que existe por sí mismo. Para Urbina se deduce lógicamente todos estos atributos única y exclusivamente a partir de la definición de ser subsistente. Entonces, lo que yo vengo a decir es que no me parece que eso se pueda deducir lógicamente de la definición de ser subsistente. Es decir, Urbina dice que se puede deducir la bondad de Dios a partir de que es subsistente. Urbina dice que se puede deducir que Dios tiene intelecto y voluntad, o sea, es una mente de alguna forma, a partir de que es un ser subsistente. Entonces, es ahí donde creo que falla ya desde las primeras páginas, porque yo no veo nada contradictorio en que un ser sea subsistente, es decir, que no dependa de otro para existir, pero que ese ser, por ejemplo, no sea bueno, que la bondad no sea una característica de ese ser. ¿Dónde está la contradicción en suponer la subsistencia de un ser, pero que a lo mejor ese ser no sea bueno, o a lo mejor ese ser ni siquiera sea un ser al cual nosotros le podamos asignar o denotar de cierta perfección moral? Yo no veo nada contradictorio en eso. Vamos a ver cómo Dante Urbina pretende hacer esto. Porque, como digo, no veo contradicción entre que sea subsistente y, por ejemplo, que no sea, me parece, omnipotente. ¿Sí? Bueno, dice Urbina que podemos conceptuar a Dios como un ser que posee de modo pleno y sin ninguna deficiencia ni contradicción los siguientes atributos. Ni contradicción. Bueno, como los que ya me conocen en otros videos hemos dicho que para nosotros el principal inconveniente que se tiene en la demostración de la existencia de Dios es que los atributos divinos entran en contradicción y que por lo tanto, desde un punto de vista lógico, lo que se deduciría es que ese ser que es Dios y que tiene todas estas características, pues no existiría, digamos. Es decir, el argumento para mí más fuerte contra la existencia de Dios no es, como el común de la gente quizás puede pensar, es que sea el problema del mal, sino que es la contradicción lógica que aparentemente existen entre los propios atributos divinos. Porque hay que recordar una cosa: si nosotros decimos desde el teísmo que Dios tiene estas características, ¿sí?, y nosotros llegamos a probar que algunas características entran en contradicción con otra, pues ese ser no puede existir con esas características. Es decir, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos del Dios teísta, del Dios que tiene estas características básicamente que nos está diciendo Urbina. Entonces, es decir, a nosotros no nos interesa ver si es que existe un ser que a lo mejor no sea bueno, pero a lo mejor sí sea todo lo otro, y que a eso le llamamos Dios. No, porque eso ya no es el teísmo, ¿verdad? El teísmo es la posición filosófica que afirma la existencia de un ser que tiene estas características. Entonces, si sacamos alguna de las características, pues ya eso que estamos definiendo, de lo que estamos hablando, ya no es el Dios teísta, ya es otra cosa. Entonces ahí el debate ya no tiene ningún sentido, ¿sí? Por eso es muy importante que en los debates sobre la existencia de Dios, ese Dios, la palabra Dios, signifique el Dios teísta, no el Dios panteísta, no el Dios de los filósofos como la primera causa y causada. No, estamos hablando de un Dios que es un Dios que es básicamente una mente, que tiene un intelecto, que tiene voluntad, que es creador del universo, que se preocupa por sus criaturas, que tiene un plan para sus criaturas, porque aquí también es algo muy,
muy importante, que es el Dios teísta, es el mismo Dios que supuestamente, digamos, está representando al Dios judío-cristiano, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta eso, que es el mismo Dios teísta el que está actuando o del que se está hablando en la Biblia. Y entonces tenemos que tomar en cuenta también las características de ese Dios bíblico. Pues, después de todo, en este contexto estamos diciendo que son el mismo Dios. Entonces podemos decir que este Dios del que habla Urbina es un Dios que tiene preparado un cielo, una vida eterna para los que han seguido sus preceptos, y tiene preparado pues un infierno para aquellos que no han seguido o han sido malas personas, etc. Es decir, también forma parte digamos, de las descripciones de Dios. Si bien esas descripciones no lo pone aquí en el libro, porque él solo se limita a hablar del teísmo filosófico, es decir, sin tocar una religión en particular. Hay otro libro donde él sí lo toca, y es solamente teísmo filosófico, pero lo recalco porque me parece que es inseparable. Si nosotros queremos hacer una crítica al Dios de Dante Urbina, hacer la separación entre el Dios bíblico y el Dios teísta, pues estamos suponiendo, ¿verdad?, que es el mismo ser que está en un caso que en el otro. Entonces, la clave para mí está en analizar a ver si hay contradicciones entre los argumentos, entre los atributos. Yo creo que sí. Como dije muchas veces, no soy una persona atea, es decir, yo no afirmo la inexistencia de Dios, pero sí soy una persona que cree que no es posible probar la existencia de Dios a través del discurso filosófico. Sí, eso es lo que yo creo. No significa que no es lo mismo que decir que uno es ateo. Es decir, yo lo que puedo estar seguro y lo que realmente creo es que todos los argumentos a favor de la existencia de Dios son argumentos que tienen problemas lógicos. Obviamente son argumentos muy sofisticados, muy buenos, hay muy buenas razones, hay muy buenos argumentos a favor de la existencia de Dios, pero yo creo que todos ellos tienen lagunas, tienen debilidades que no nos permiten concluir que un Dios con estas características existe. Pero como digo, eso no es lo mismo que ser ateo. No soy ateo, simplemente podemos decir que soy agnóstico en tanto en cuanto creo que no se puede demostrar racionalmente su existencia. ¿Sí? Me parece a mí que hay otras formas en las que, bueno, creo yo que uno podría llegar a tener buenas razones para creer en Dios. Así que lo que me limito es a decir que filosóficamente hablando, racionalmente hablando, no creo que se pueda probar la existencia de Dios. ¿Sí? En eso soy bastante kantiano. No creo que la metafísica sea una disciplina o ciencia que nos pueda, digamos, decir cosas sobre el mundo, o sea, que podamos obtener conocimiento. En ese sentido soy bastante kantiano. Entonces, como decía, me parece que de la categoría de ser subsistentes no pueden deducirse las demás. Por ejemplo, según Urbina, la primera característica que nos dice que es derivable de la de subsistencia es la simplicidad. Dice que un ser es simple en cuanto no tiene en sí ninguna clase de composición y su existencia se identifica con su esencia. ¿Sí? Después, la otra característica es la perfección. Se dice que un ser es perfecto en cuanto tiene en sí la máxima excelencia según su forma de ser. Después habla de la omnipotencia. Se dice que un ser es omnipotente en cuanto tiene en sí la plenitud y totalidad del poder.
Omnisciencia, se dice que un ser es omnisciente en cuanto tiene en sí la plenitud y totalidad del conocimiento. Omnipresencia, un ser es omnipresente en cuanto está en todos los lugares y espacios existentes a la vez. Y aquí el más, obviamente, uno de los más polémicos, bondad. Se dice que un ser es bueno en cuanto tiene alguna perfección, es apetecible o posee una determinada virtud moral. Ahí yo creería que ya empezamos a flaquear un poco. Dice Urbina, todo esto corresponde máximamente a Dios. Como ya hemos dicho, Él es perfecto. De modo que la bondad le advendrá a su ser en razón de su perfección. Al constituirse como el ser máximamente perfecto, será en grado sumo apetecible para sí mismo y para los demás seres, de modo que la bondad también le advendrá a su ser en razón de su apetecibilidad. Yo no sé cómo se puede deducir la bondad de eso. O sea, supuestamente Urbina, de la categoría de ser subsistente se deduce la perfección. Y como se supone que Dios es perfecto, entonces tiene que ser bueno. Y Urbina dice que la perfección es la máxima excelencia según su forma de ser. Ha de tener necesariamente en sí toda la perfección y excelencia del ser en general, ¿sí? Aunque de modo simple, debe tener todas las perfecciones de los demás seres particulares. Bueno, yo no sé cómo podemos nosotros tan arbitrariamente adjudicarle la categoría de bondad a un ser que únicamente tiene la característica de ser subsistente. O sea, ¿por qué cualidades tan humanas como pueden ser la bondad o la maldad o las virtudes morales, cómo pueden ser que esas cosas que evidentemente son muy antropomórficas, son muy humanas, son muy nuestras como seres humanos, pueden ser adscritas a un ser que posee la característica de ser subsistente? Es decir, ¿cuál es el problema lógico de que exista un ser que sea subsistente, que no dependa de nadie para existir, pero que a lo mejor a ese ser no le podamos siquiera asignar la categoría de bondad? Yo no veo ningún problema lógico. Lo que debería hacer Urbina es explicarnos cuál es el problema en que no sea bueno. ¿Por qué él piensa que dentro de la perfección debería estar de alguna manera las virtudes morales? Me parece que eso es demasiado, es una definición demasiado antropomórfica de lo que es la perfección. Luego, dice también que Dios es un ser que posee personalidad. La otra característica que es bastante polémica. Dice que un ser es personal en cuanto tiene en sí los principios de intelecto y voluntad. O sea que Dios tiene intelecto y tiene voluntad. O sea, Dios es un ser libre. Dice, en él hay intelecto por causa de su omnisciencia. Y por otra parte hay también voluntad, pues esta se define como la capacidad que tiene un ser para autodeterminar su obrar, y esto se da máximamente en Dios, pues Él, al ser el ser subsistente, autodetermina plenamente su ser, y como por causa de su simplicidad, su ser se identifica con su obrar. O sea, su ser se identifica con su obrar. Tendremos que también autodeterminará Luego, Dios es un ser personal. Creo yo que la principal característica por la cual, digamos, tenemos debates tan polémicos, que es concebir a Dios como un ser parecido a nosotros, nada más que maximizado, perfeccionalizado hasta digamos, el infinito. La gran mayoría de las personas tienen un problema con ese Dios, porque si estamos hablando de Dios panteísta o del Dios deísta, entonces digamos como que ya merma un poco la intensidad del debate, porque
estamos, me parece, mucho más inclinados a aceptar la existencia de un Dios así, que de un Dios que castiga, de un Dios que te mira, que te observa, que decide cosas, ¿verdad? Que es demasiado humano. El gran problema con el Dios teísta, que luego se va a encarnar en el judio-cristianismo, es que ese Dios es demasiado antropomórfico. Parece una persona, ¿sí? Es como una persona que está allá arriba y que todo lo gobierna, digamos. Es esa imagen de Dios la que a los que analizamos las cosas desde un punto de vista racional nos parece que es difícil de compatibilizar racionalmente. No digo difícil de creer, o sea, porque acá me limito únicamente a hablar de la racionalización. No estoy diciendo nada sobre qué es lo que yo creo personalmente o que, digamos, como creo que no se puede compatibilizar, entonces no es racional creerlo o es, digamos, una estupidez o una tontería creer en Dios. No, es decir, es un análisis simplemente racional, es decir que no, que es muy difícil justamente racionalmente compatibilizar a ese Dios. Entonces, yo creo que aquí vienen las primeras críticas sobre estos atributos, porque hay que tratar de probar que la bondad, que las virtudes morales, ¿sí?, sean de alguna manera algo que yo, digamos, pueda extrapolar o adscribir a los demás seres, más allá de nosotros como personas. Debería probarse que eso se adscribe en todo ser de forma necesaria, o que es contradictorio que un ser sea subsistente pero que no sea bueno. Me gustaría que Urbina nos dijera eso, ¿sí? Luego, otro de las críticas que para mí se suelen hacer y son bastante fuertes es la crítica sobre la característica de Dios de la personalidad, ¿sí? Se supone que Dios tiene un intelecto, Dios es un ser libre, y la gran pregunta es ¿cómo puede un ser que tiene todas estas características ser un Dios que pueda ser un creador del universo? Pueda ser un Dios que de alguna manera pueda interactuar con su creación, porque se supone que también indirectamente Dios es un ser también atemporal y espacial, es decir, Dios es un ser espiritual, como también lo dice Urbina. ¿Cómo puede ser que un ser que tiene todas estas características pueda pensar, pueda ser una mente que piensa, puede ser una mente cuyos estados pueden cambiar de alguna manera? Me parece que es como por ahí, si mal no recuerdo, un argumento del existencialismo ateo, una descripción del existencialismo ateo que decía que lo que está completo de alguna manera también está muerto. Es una de las frases que siempre me ha quedado. Lo que está completo, lo que todo lo tiene, lo que nada le falta, es de alguna manera algo que está muerto, porque no puede salirse de su sí. Porque si todo lo tiene, todo lo posee, es perfecto en todos los sentidos y es autosuficiente, no le falta nada, no tiene ninguna limitación, ¿cómo es posible que de un ser que tiene esa característica, ¿sí?, pueda surgir la intención de crear el universo? Porque el Dios teísta es un Dios creador del universo, ¿sí? No solamente creador, sino que ha tenido la intención de crear. O sea, Dios es, de vuelta, una mente.
Así como nosotros tenemos una mente, Dios tiene una mente, obviamente mucho más capacitada que la nuestra, pero es una mente al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo es posible que una mente que tiene la capacidad de elegir, cómo elige sin hacer referencia a un aspecto temporal? Pareciera ser que el tiempo es un concepto, es una característica que todo ser debería de alguna manera tenerlo. No se puede pensar sin tiempo, es decir, si se supone que Dios es creador del universo, Dios, si Dios eligió libre y voluntariamente crear el universo, ¿cómo es posible que Dios haya pasado en su ser de querer crear al universo a efectivamente crearlo? ¿Cómo hace eso? Si se supone que en Dios no existe el tiempo. Esa es para mí la gran pregunta, la gran contradicción entre Dios como ser libre y su característica de atemporalidad. Pareciera ser que todo acto de pensamiento implica necesariamente una connotación temporal, porque elegir no es otra cosa también que pasar de no elegir a elegir, de concebir lo que voy a hacer a efectivamente hacerlo. ¿Qué dicen los teístas a esto, ¿no? A este argumento, que también lo desarrolla de alguna manera Dante? ¿Sí? Lo que dicen es, bueno, pero esa no es una forma correcta de argumentar, porque Dios es un ser atemporal y en Dios no hay sucesión de tiempo. Es decir, en Dios lo que es eterno. Es decir, Dios ve absolutamente todos los tiempos a la vez, pasado, presente, futuro. En Él no hay ninguna sucesión. Entonces, al hablar de que Dios puede pasar de pensar a querer crear algo, a crearlo, en realidad es asignarle antropomórficamente una concepción de voluntad a Dios y de libertad que no es la que nosotros los teístas decimos. Pero aquí me parece que está la gran estrategia que se ve mucho en Dante Urbina, es decir, frente a determinadas críticas, él dice, no, pero ese no es el concepto que nosotros, eso no se lo puede aplicar a Dios, porque eso no es lo que define Dios, no es lo que el teísmo define a Dios, o sea, a Dios no lo define así. Pero me parece que eso no es correcto, porque justamente lo que se está tratando de poner en tela de juicio es la posibilidad de la existencia de un ser que sea definido como un ser eterno. O sea, justamente es eso. Es la pregunta de qué sentido tiene decir que Dios desde la eternidad siempre ha elegido crear el universo. O sea, si en Dios, la expresión crear desde la eternidad, que es la expresión que usan los teístas para decir, no es que Dios estaba, digamos, aburrido un día y ese día quiso crear el universo y al otro día creó el universo. No es así, sino que eso ya estaba en su voluntad desde la eternidad, desde siempre de alguna manera. Entonces en Dios no hay cambio, es decir, sus intenciones se identifican plenamente con su obrar, como bien dice aquí Urbina. Y si me permiten, en la página donde responde a algunos argumentos ateos, habla específicamente sobre esto. Vamos a ver. Este me parece que es el punto más fuerte de atacar. En la página 185, donde argumenta
a la respuesta ante la crítica de que no puede haber un ser omnisciente y libre. Como digo, está en la página 185 y dice lo siguiente. Dice, Dios, si existe, debe constituirse como un ser omnisciente y libre. Esta es la crítica que se hace. Pero ello es imposible, ya que un ser omnisciente debe saber de antemano incluso qué decisiones tomará en el futuro, y en cambio, un ser libre debe siempre tener abierta la posibilidad de tomar decisiones distintas. Por tanto, no puede haber un ser omnisciente y libre. Refutación, dice. Este argumento, pone entre comillas, dando Urbina de vuelta argumento, no sé con qué necesidad Urbina pones eso. ¿Qué querés? ¿Querés ridiculizar el argumento de inexistencia de Dios del pensador austríaco Ludwig von Mises? ¿Qué te parece ridículo el argumento? No me parece adecuado que pongas así. Me parece que no es en este contexto correcto hablar de la ridiculez de un argumento. Dice el libro, esto nos permite plantear la siguiente: ¿es acaso compatible la omnipotencia con la omnisciencia? La omnisciencia implica que todos los futuros sucesos han de producirse de modo inexorablemente preestablecido. Para responder a este argumento, otra vez pone Dante entre comillas, basta con decir que carece totalmente de validez porque comete una falacia de blanco móvil. Ahí va. La falacia de blanco móvil es una falacia que muy comúnmente Dante dice sobre los argumentos ateos. Dice, no, pero no es, el teísmo no define así a Dios. Esa no es la definición, o sea, a Dios no le puede asignar tal cosa, porque Dios está definido de esta forma, pero justamente como está definido de esa forma y también está definido de esta otra, creemos que hay una contradicción, va por ese lado los argumentos. Entonces no me parece una buena estrategia decir, no, pero así, no, a Dios no lo puedes tratar así porque nosotros a Dios lo definimos de otra forma. Sí, ya van a ver un poquito más. Dice que se comete una falacia de blanco móvil al definir artificiosamente los términos esenciales de la demostración, los atributos de omnisciencia y libertad. Dice, ya Santo Tomás de Aquino, que sigo leyendo lo que dice antes, había dicho con mucha claridad que Dios en su eternidad ve las cosas simultánea y no sucesivamente. Y a su vez San Agustín había dicho que Dios no va conociendo las cosas una por una, como si su ciencia fuese pasando de unas a otras, sino que las conoce todas a la vez. Dios es eterno y acto puro. No conoce las cosas que va a hacer antes de hacerla porque Él simplemente es. Y por tanto no puede hablarse de un antes o un después, ni en su ser ni en su conocer. Y aquí es donde también está la clave. Dice Urbina textualmente, página 185. Dios simplemente es. No puede hablarse de un antes o un después, ni en su ser, ni en su conocer, ni en su ser. Esto para mí es lo fundamental. O sea que en el ser de Dios, básicamente lo que nos está diciendo es que en Dios no hay tiempo, que Dios es atemporal, que Dios no es que piensa y luego actúa. Su pensar y su actuar se identifican en una sola cosa. Lo que Él piensa es lo que Él actúa. Es como si fuese simultáneo, ¿no? Eso, su obrar y sus intenciones y sus acciones son simultáneos, o sea, se dan de una sola vez. Eso es lo que nos está diciendo. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Alguien puede entender qué significa esto de que sea simultáneo o de alguna manera sea todo de una sola vez? Porque si es así, me parece a mí que esta mente estaría muerta. O sea,
Sí, sí, sí. La característica de la libertad, de la elección, necesariamente implica un concepto temporal. Porque si yo puedo de alguna manera pensar y actuar de forma simultánea, entonces nunca hubo una verdadera elección. Entonces, digamos, estaba destinado a sí o sí ocurrir lo que yo pensé. Pero esto no es lo que me parece que nos dice el teísmo. El teísmo dice que Dios tuvo la libre voluntad, o sea, que Dios eligió voluntariamente crear al universo. Entonces, si esa intención de crear es una intención que ya estuvo desde la eternidad, que ya estuvo siempre, que nunca Dios pasó de pensar a crear el universo a crearlo efectivamente, entonces, ¿por qué decimos que el universo entonces es de alguna manera contingente? Porque al fin y al cabo es algo que sí o sí tenía que suceder, entonces, o sea, es algo que no podría no haber existido, porque es parte de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, digamos, como algo automático con su accionar. Entonces, ¿por qué decimos que el universo es contingente entonces? Esa es la gran pregunta. Está destinado entonces a existir, sí o sí, porque es, digamos, un acto de la voluntad y acción de Dios de forma simultánea. Esto es lo que a mí no me cuadra por ningún lado. ¿Cómo puede ser que un ser que tenga todas estas características sea un ser libre? ¿Sí? Es decir, la variable tiempo es una variable que al parecer todo ser, todo ser pareciera ser que debería de alguna manera tener en sí, para que este ser pueda pensar, para que este ser pueda decidir. ¿Sí? Porque si podemos pensar en un ser que no es que pasa de elegir a no elegir, sino que elige desde la eternidad, estamos ante un ser entonces que al fin y al cabo es un ser que está muerto, es un ser que, como una máquina, como, digamos, es muy difícil de explicarlo. Esta me parece que es la principal crítica. Así que eso por un lado. ¿Cómo es posible entonces que Dios pase de querer crear el universo a efectivamente crearlo si en Dios no hay sucesión, si en Dios no hay tiempo, no hay temporalidad? E incluso más, si decimos que la acción y el pensamiento o voluntad de Dios son simultáneos, pues la palabra simultáneo no es otra cosa que también un concepto temporal. No podemos escapar nunca a la idea de la temporalidad en los estados mentales de un ser. ¿Cómo serían los estados mentales de un ser que, digamos, en ese ser no haya sucesiones de cosas? Pareciera ser muy contradictorio. Esa es la gran pregunta que yo creo que hay que hacerle al teísmo. ¿Cómo puede ser que Dios sea un ser libre, creador del universo, pero que en su ser no habita el tiempo? La pregunta es que justamente, o la cuestión es que justamente la creación, el universo, es un problema para los atributos divinos. ¿Cómo es posible que de un ser que es
totalmente autosuficiente, perfecto, etc., pueda devenir la intención de crear el universo. Pareciera ser que nos caemos en una contradicción, pareciera ser que el universo de alguna manera le añade algo a Dios para que nazca de alguna manera en ese ser la intención de querer crear el universo. De otra forma, el universo, ¿por qué tendría que existir? En este punto los teístas dicen, bueno, no es que Dios crea el universo para que le añada algo a Él. Él es un ser perfecto. El universo no le agrega ni le quita nada. Si Él crea el universo y nos crea a nosotros, es por un acto, es un acto de amor. Es decir, Dios crea porque quiere de alguna manera compartir ese tremendo amor que se tiene a sí mismo con los demás, para que los demás también se deleiten en ese amor que Él tiene. Esa es la típica respuesta teísta, ¿no? Dios no crea para sentirse mejor, para, digamos, completarse. El universo no completa a Dios, sino que Él lo hace por un acto libre y amoroso de su voluntad. Ahora bien, analizando bien estas frases, encontramos que hay muchos problemas. Porque aún así, todo acto que uno realiza, de alguna manera, por empezar, que todo acto que se realiza, toda intención de una mente que pretenda llevar a cabo algo, necesariamente, en primer lugar, como decíamos, tiene que tener una connotación temporal. Tiene que pasar de querer algo a hacerlo. No se puede decir que esa intención y esa intención y ese obrar se identifiquen de la misma manera, porque si es así, no hay diferencia en decir que lo que efectivamente se realiza estaba destinado a ser así. No hay ninguna distinción, entonces ya Dios no serviría como un ser que es creador del universo, ¿cierto? Y segundo, si Dios crea por un acto de amor, aun si es así, nosotros sabemos que entonces Dios tenía la necesidad de querer compartir su amor. Eso no es otra cosa que necesidad, al fin y al cabo. Es decir, muchas veces se nos pone el ejemplo, la analogía, que dicen, no, pero es como pensar, por ejemplo, si uno es multimillonario, si uno lo tiene todo, y va y ayuda al mendigo. Eso no significa que le haya agregado o quitado nada al multimillonario, sino que si él lo da es por un acto libre de su voluntad, es decir, lo hace por amor, por bondad, no porque le agregue algo. Esa es la analogía que se pone. Pero esta analogía es realmente muy mala desde mi punto de vista, porque en ese escenario hay un componente muy importante, que es que cuando uno ayuda al mendigo o hace un acto de caridad, internamente se siente mejor que si no lo hubiera hecho. Siempre, necesariamente es así, porque si no, no lo hubiera hecho. Entonces, en este ejemplo, cuando el millonario ayuda al pobre, ayuda al mendigo, en su mente, en su psique, de alguna manera hay cierto placer. Hay un estado mental que es para el sujeto mejor que el estado mental si no hubiera ayudado. Es decir, es verdad que económicamente no le hace no le agrega ni quita nada que el multimillonario ayude al mendigo, eso está claro. Pero internamente, desde un punto de vista psicológico, claramente ese ayudar le hace sentir mejor. O sea, pasa de un estado mental a un estado mental que es, vamos a decir, para el ser mucho más beneficioso, mucho más placentero, y de alguna manera es de alguna forma completarse más. Entonces este mismo es el problema con decir que Dios crea por un acto de amor.
Es decir, si Dios crea por un acto de amor, si Dios quería compartir amor, ¿acaso no es eso también una cierta deficiencia? La pregunta es, ¿por qué Dios quería compartir su amor? ¿Que no se bastaba su amor con sí mismo? ¿Por qué querer compartirlo? Si lo tiene todo, si es perfecto, si se ama perfectamente a sí mismo, ¿para qué querer compartir ese amor? Esa intención de querer compartir su amor, ¿le agrega o no le agrega nada? Si le agrega algo, entonces de alguna forma eso lo completa. Si no le agrega nada, entonces, si no le agrega absolutamente nada en un sentido absoluto, es decir, si Dios no es que se siente mejor creando, entonces ¿para qué lo crea? Es un totalmente arbitrario. Es decir, se supone además se supone que la intención de Dios al crear el universo es que lo crea por un acto de amor. Entonces, si lo crea por amor, es porque Dios quería comunicar ese amor. Y si quería comunicar ese amor es porque evidentemente algo lo completa. Y si algo lo completa es porque algo antes no tenía. Entonces no puede ser un ser totalmente perfecto o que se ame absolutamente a sí mismo, sino que de alguna manera es un ser que necesitaba, uno, tiempo para concebir eso, y segundo, tener cierta limitación para poder llevar a cabo la creación del universo. Pero claro, esas dos cuestiones son garrafales, son contradictorias con los atributos divinos. Entonces, para mí está la clave por la cual creo que el teísta no puede salir airoso, no puede defenderse. Para mí ahí está el punto más difícil de la existencia racional de Dios. Eso es lo que nosotros diríamos. Un ser absolutamente completo, ¿cómo es posible que cree el universo? ¿Y cómo crea el universo, al hombre? Ahora, hay otros argumentos que dicen, no es que Dios haya creado el universo por una intención, por su intención, por su voluntad, sino que la creación del universo fue como una consecuencia, por así decirlo, de la abundancia de amor que tenía Dios. Eso lo he leído por ahí. Argumentando, digamos, entre estas cosas. Dice, no, es como pensar, digamos, como digamos, en un recipiente que tiene mucha agua, ¿no es cierto?, que se inunda. Entonces, es tanto, digamos, el contenido de agua, de amor, en este caso de Dios, que se derrama. Y ese derramar es lo que de alguna manera el universo representa. Es decir, el universo sería como la consecuencia del desbordamiento de amor que ha tenido Dios. Pero no es que Él haya como tenido la intención sí o sí de crearlo. Bueno, el gran problema con esto es que eso no dice el teísmo. Y eso no dice efectivamente el Dios judío-cristiano. Lo que nos dicen es que Dios tuvo la intención de crear el universo desde la eternidad. Eso es lo que nos dice. Entonces, este tipo de defensas no sirven, porque no es lo que dice el teísmo, no es lo que dice el Dios bíblico. Lo que nos dicen es que Dios tuvo la intención. No fue consecuencia de que Él era mucho amor ni nada, sino que Él tuvo la intención. Entonces, si tuvo la intención de crear por un acto de amor, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un ser que todo lo tiene, que se ama absolutamente a sí mismo, haya podido querer tener la intención de compartir ese amor? No queda otra que pensar que ese compartir su amor para el estado mental de ese ser era mejor que si no hubiera haberlo creado. Pero eso es contradictorio con pensar que ese ser estaba absolutamente completo. Ahora, si nosotros decimos que con la creación Dios se completó, bueno,
Eso solucionaría el problema, pero ya no es el Dios que presenta el teísmo. Entonces, ese es el gran problema. Si nosotros empezamos a modificar las definiciones, ya la cosa cambia. Es decir, no se puede solucionar este problema simplemente diciendo, no, no, pero sí, está bien. Hubo un tiempo donde Dios pensó y después creó. Y cuando creó se completó. No, no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque eso no es lo que dice el teísmo. ¿Sí? Eso ya lo dice otra perspectiva. Y acá estamos hablando del teísmo. Entonces el teísmo no dice Dios creó por un desbordamiento de amor, etc. Dios dice muy claramente que Dios es el creador del universo y que esa creación es un producto libre de su voluntad. Es decir, se lo define a Dios como un ser con voluntad. Entonces ahí es donde me parece que el teísta tiene que hacer foco en la defensa de cómo es posible concebir un ser que tenga la característica de la libertad, de que sus intenciones se identifiquen absolutamente con su obrar, pero que al mismo tiempo ese ser sea un ser al cual no tiene la connotación, no tiene ninguna connotación temporal, es decir, no hay sucesiones en él. No sé si me explico, es muy difícil compatibilizar eso y creo que por ahí uno esperaría que existan más las defensas. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo por esta parte. Nos vemos en un próximo video siguiendo analizando estas cosas.